La Biblia nos enseña que el pueblo de Dios necesita renovarse constantemente. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo en este pasaje está hablando de una presentación sacrificial, y esto nos hace recordar lo que los israelitas hacían en el Antiguo Testamento. Ellos ofrecían sacrificios a Dios, ¿cierto? Y todo el sistema de sacrificios, de ritos y ceremonias de la Torá señalan, apuntan hacia adelante, hacia un acontecimiento decisivo en la historia humana, que es cuando el siervo de Yahvé, el Mesías, ofrecería el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Él se ofreció en la cruz del Calvario para pagar la deuda de nuestros pecados y de esa manera pudiéramos reconciliarnos con Dios. Ahora Dios nos pide a nosotros que nos ofrezcamos nosotros mismos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y cómo podemos hacer eso? Dice la Biblia: por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios os ruego. O sea, por la gracia de Dios, por el poder de Dios. La Biblia dice también que en el Evangelio no hay justicia de Dios que no venga por medio de la fe y para fe. Es decir, todo lo que nosotros ofrecemos, lo ofrecemos por medio de la fe en Jesucristo. Nuestra vida completa, toda nuestra vida, nuestro obrar, ¿cierto? Nuestro servicio que podamos ofrecer al Señor, lo hacemos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que es vuestro culto racional. Es un acto de adoración al Señor. Nuestra entrega a Él, por medio de su Espíritu Santo, es un acto de culto, de adoración al Señor. Es un acto informado, es un acto reflexionado, en donde nosotros comprendemos lo que realmente Dios quiere de nosotros, lo que Dios demanda de nosotros, ¿cierto? Es una entrega al Señor en adoración, pero es una entrega informada. En el versículo 2 Pablo dice: no os conforméis a este siglo, es decir, no se dejen moldear por este sistema de valores que impera en el mundo, por esta manera de vivir, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y transformaos traduce un vocablo griego muy interesante que es metamorfo, que significa cuando la naturaleza interna sale a la superficie. Y si nosotros somos salvos, si nosotros somos hijos de Dios, eso quiere decir que hemos recibido la vida de Dios, que Cristo mora en nosotros, somos participantes de la naturaleza divina, y por lo tanto, cuando andamos en el Espíritu Santo, lo que sale, lo que brota de nuestro interior, es la vida de Cristo, es el carácter de Cristo. Y eso es lo que Dios pide, que nosotros nos presentemos de esa manera, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo ocurre esta transformación? Dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso, la palabra renovación, traduce una palabra griega que es anakainosis, que significa el ajuste moral y espiritual, y del pensamiento a la mente de Dios. Pablo también en Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que la renovación del Señor de nuestra vida parte en nuestra mente. La palabra de Dios también dice: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es Él. Es decir, nosotros somos finalmente lo que pensamos. La renovación continua de nuestra mente por la palabra y el Espíritu de Cristo permitirá que seamos transformados, que podamos manifestar el amor y la salvación de Dios al mundo. Y con eso, hermanos, podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios te bendiga.